Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar una definición que es bastante útil, conocido como el vector gradiente. La derivada direccional de una función diferenciable se puede escribir como el producto punto entre dos vectores de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos la derivada de f en la dirección del vector u, que va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x por a más la derivada parcial de f con respecto a y por b. Esto lo podemos reescribir como un producto punto. Esto es el vector formado por la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, producto punto con nuestro vector de dirección, el cual tiene coordenadas a, b. Entonces, esto es igual a el vector formado por la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, producto punto u. El primer vector de este producto escalar, de este producto punto, se produce no solo en el cálculo de derivadas direccionales, sino también en muchos otros contextos, como lo veremos posteriormente en esta lista de videos. Así que le damos un nombre especial. Es llamado el gradiente de f. Otra notación especial es grad f o nabla f, donde nabla es este símbolo, es como un triangulito que apunta hacia abajo, que se lee del f, ¿de acuerdo? O del f en inglés. Muy bien, entonces veamos la siguiente definición. Si f es una función de dos variables, x e y, entonces el gradiente de f es la función vectorial nabla f, definido por nabla f de xy es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, o lo que es igual, la derivada parcial de f con respecto a x por y, más la derivada parcial de f con respecto a y por j, o la dirección j, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las dos notaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Si f de x y y es igual a seno de x más la exponencial de x por y, calcule nabla de f en 0,1, es decir, el gradiente de f evaluado en 0,1. Y la respuesta, por definición, vamos a calcular primero nuestro nabla de f, esto es decir, con esto nos referimos al vector formado por la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Con lo cual obtenemos un coseno de x más y por e a la x por y, x por e a la x por y. Posteriormente evaluamos en el punto 0,1. Esto es, para la primera entrada de nuestro vector, es simplemente coseno de 0 más 1 por e a la 0, ¿sí? Y esto va a ser 0 por e elevado a la 0 por 1, con lo cual obtenemos el siguiente vector. Veamos. El vector que obtenemos es coseno de 0, sabemos que es 1, más 1 por e a la 0 por 1, lo cual es 1. Así que la primera entrada de nuestro vector es 2. Por otro lado, tenemos que va a ser 0 por la exponencial de 0 por 1, que es 1. 0 por 1 nos va a dar 0. Y con eso obtenemos nuestro gradiente de f01. Muy bien. Es muy importante primero calcular las derivadas parciales y después evaluar en el punto. Ya que si lo hacemos al revés, es decir, primero evaluamos y después derivamos, las derivadas de las constantes simplemente va a salir 0 y vamos a obtener siempre 0, lo cual no es interesante y no corresponde a la definición del vector gradiente. Eso es un error que a veces ocurre, pero debemos de evitarlo, ¿sí? Repito, primero calculamos derivadas parciales y después evaluamos en el punto en el que queremos, nuestro gradiente. Con esta notación para el vector gradiente podemos escribir la derivada direccional de una función diferenciable de la siguiente manera. Si nosotros queremos calcular la derivada de f en la dirección u, esto es simplemente el gradiente de f producto punto con u. Esto expresa la derivada direccional
en la dirección del vector unitario u, como una proyección escalar del vector gradiente sobre u. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentre la derivada direccional de la función f de x y y igual a x al cuadrado por y al cubo menos 4y en el punto 2, menos 1 en la dirección del vector 2y más 5j. Entonces, para dar solución a este ejemplo, primero calculamos el vector gradiente y lo evaluamos en el punto 2, menos 1. Al calcular el vector gradiente, nosotros lo que tenemos es simplemente 2 por x por y al cubo en la dirección y más 3 por x cuadrado por y cuadrado menos 4 en la dirección j. Entonces, si evaluamos este gradiente en el punto 2, menos 1, vamos a obtener que, bueno, tenemos aquí 2 por 2 por menos 1 al cubo, lo cual es menos 1, así que obtenemos 4. Mientras que aquí tenemos 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, lo cual es 6 menos 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos este menos 4 en la dirección j. Entonces vamos a tener que es 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12 y 12 menos 4 va a ser 8. Con lo que el vector gradiente evaluado en el punto 2, menos 1 es menos 4 en la dirección y más 8 en la dirección j. Note que v en nuestro vector no es un vector unitario. Pero dado que la magnitud de v es la raíz cuadrada de 29, el vector unitario se obtiene, como ya lo sabemos, dividiendo el vector original entre la raíz cuadrada de 29. Bien, entonces dividiendo entre la raíz cuadrada de 29, vamos a tener que es simplemente 2 entre 29 en la dirección y más 5 entre 29 en la dirección j. Entonces, la derivada de f en la dirección de u es la siguiente. Nosotros ya tenemos nuestro vector gradiente, así que solamente calculamos el producto punto con el vector unitario. Muy bien, entonces vamos a tener menos 4i más 8j, producto punto con 2 entre la raíz cuadrada de 29 y más 5 entre la raíz cuadrada de 29 por j. Bien, entonces si nosotros calculamos este producto punto, vamos a tener que es menos 4 por 2 más 8 por 5 entre la raíz cuadrada de 29 y con esto obtenemos el resultado que es 32 entre la raíz cuadrada de 29. Si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.